Primero quería hacer un agradecimiento al pueblo de Veracruz, porque antes de salir de Argentina encontré una noticia que me gustó mucho, que está escrita desde el corazón. La Federación Nacional de Municipios Mexicanos, FENAM, firmó un acta de apoyo a la Argentina en el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, en el marco de la Conferencia Anual de Municipios 2012 que se desarrolla en la ciudad de Veracruz. Mañana cumplimos 30 años de la Guerra de Malvinas. Gracias, Veracruz. Bueno. Yo si empiezo a bajar y a subir, voy a empezar a hacer cortocircuito, ¿no, Jorge? Y me voy a salir de foco de la cámara encima. Me tengo que quedar estático. Soy víctima del sistema, ya tengo que quedarme acá quietito. Para los periodistas, o futuros periodistas, o magíster, ¿alguna vez se habían encontrado con esta pregunta? Esto es la consecuencia de todo lo que nos contó Silvana. ¿Y dónde estamos ubicados? Ahí está el problemita. Estamos llenos de eufemismos en nuestros discursos instalados. Uno de los discursos lo instaló la economía actual, obviamente, ¿no? Creó la ilusión de que el sistema productivo podía crecer ilimitadamente al margen de los flujos físicos que realmente lo sostienen. Una cuestión que se trasunta de lo que nos contaba Silvana y de lo que pudimos hablar con Cecilia acerca de las carreras universitarias de comunicación de todo el mundo, es la dificultad de la interpretación de lo que está diciendo el otro al cual estoy entrevistando. Muchas veces nos hemos encontrado que no se manejan variables científicas, pero cuando hablo de variables científicas o técnicas no estoy hablando de grandes fórmulas ni nada, simplemente que no nos ponemos de acuerdo en la interpretación de magnitudes y unidades. Y si no tenemos magnitudes y unidades ágilmente en un reportaje, en un estudio, no podemos a su vez comunicar. Es un problema. ¿Quiénes reaccionaron con esto? Contra esto. Por decir un pensador, Joseph Reagan, estamos hablando de década del 70. Esto, más que nada, es un recordatorio para mí, pero en el 72 fue cuando por primera vez empezamos a hablar de desarrollo sustentable. Todas las nuevas generaciones, todos hablamos de desarrollo sustentable, pero no se habló siempre de esto. Empezó en el 72 la instalación. Fíjense que son dos palabras muy fuertes: desarrollo y sustentable. Arnitz, leedor de Raquel Carson, presentó un informe descriptivo de los dos movimientos ecologistas que se habían originado durante los años 60. ¿Recuerdan los movimientos ecologistas, hipismo? El 60 fue muy fuerte. Fue la revolución, un movimiento ambientalista antropocéntrico. Ahí nos vamos acercando al homocentrista, tecnocrático, poco profundo, preocupado esencialmente por la contaminación, reducción de las materias primas y de la salud y prosperidad de las personas en los países desarrollados. Y después apareció un movimiento ecologista profundo, de largo alcance, de carácter ecocéntrico, este último caracterizado por conclusiones científicas e intuiciones ecológicas similares en muchas partes del mundo. Entonces, un resumen rápido, porque nos vamos a encontrar con muchos profesionales que, bueno, a ver, sí, yo soy ecologista y estoy luchando por el medio ambiente. Y puede ser que esté insertado en el discurso antropocéntrico del ambientalista. El ambientalista se preocupa desde donde comienza a consumir hasta que bota la basura y todos sus impactos. Uno le pregunta a un niño, ¿de dónde salen los tomates? De la góndola del supermercado. O sea,
por ahí no tienen la menor idea de cómo es una planta de tomate. Entonces, ¿dónde comienza el consumo? En la góndola. ¿Y dónde termina su preocupación? Cuando dejó la bolsa de basura en la vereda de su casa. Y no sabe más qué pasa. Y mágicamente, al otro día sale a ir al colegio y la bolsa no está. Desapareció. Desapareció literalmente. El ecologista ecocéntrico, ahí ya un poco más verde, se preocupa por el consumo, desde la cuna a la cuna. Estamos acostumbrados a pensar el famoso esquema de la cuna a la tumba, donde los ciclos de producción decían que con los factores de producción se producía, y de esa producción, ¿qué obteníamos? El producto y las ganancias. Eso nos trazó la vida. Pero nadie habló de que también aparecía el residuo. Cuando nos dimos cuenta que apareció el residuo, que siempre estuvo, nada más que nos dimos cuenta ahí, y encima tuvimos que pensar de que yo tengo que poner plata para ocuparme del residuo, ahí se acabó mi ecologismo. Pero ya los costos están establecidos. ¿Cómo hago ahora para en una tabla Excel incorporar un nuevo input? No me dan las ganancias, se reducen. Esta es la estructura circular de la economía sustentable. Cuando escuchemos economía sustentable, volvamos a tener los recaudos. Pero para tener los recaudos, como investigadores, como magíster, como reporteros, si yo reporteo, hago una entrevista, tengo que después decodificar para escribir la nota. ¿Cómo voy a elaborar el pensamiento crítico que nos instaba Silvana? Tengo que conocer sistémicamente todos los componentes, porque si no, me voy a creer cualquier versión. Como me creí lo de la cuna a la tumba, y ahora digo, no, hay que preocuparse por el reciclaje. Ah, no, ¿verdad? La cuna. Y la cuna, momento, porque también tiene sus cositas. Cambio de paradigma. Consideremos nuestro mundo desde una óptica no solo de la solidaridad sincrónica, es decir, con las personas y los seres vivos que comparten ahora y con nosotros el planeta, sino también una solidaridad diacrónica, es decir, con las generaciones futuras que necesitarán seguir disponiendo de los recursos naturales del planeta. Ahí estoy utilizando algunas palabras inconvenientes. Por ahora no se las digo cuáles son. Este es el concepto que apareció, desarrollo sustentable. Sí, la palabra inconveniente, para no hacerme el misterioso, es recursos. Esto implica el desarrollo de una visión distinta del mundo y del modo en que el ser humano se concibe a sí mismo. Es necesario archivar la visión antropocéntrica que pone el hombre como rey del universo y reemplazarla por una postura biocéntrica en la que la vida, no solo la humana, es lo central. Esto lo puse llamado de hitos históricos. Dominio del fuego, manejo de la agricultura y revolución industrial. Fueron tres grandes hitos para la especie humana. Cambiaron, como decimos, la percepción del medio ambiente. Otros aportes. Aportes más controversiales, olvidados por la academia, fueron los desarrollados en su obra más importante, La Ley de Entropía y el Proceso Económico, en el 71, y sus textos posteriores. Joseph Reagan plantea grandes críticas a la base de la teoría neoclásica y propone nuevos conceptos desde una visión claramente interdisciplinaria. Lo puse a propósito, hoy ya lo hablábamos con los colegas, esta visión interdisciplinaria que hay que tener para poder entendernos, porque si no, caminamos con anteojeras paralelos, todos uno al lado de otro, para lograr que la economía pueda comprender mejor el proceso productivo y los problemas del desarrollo y crecimiento. Y acá aparecen dos temas que abren juego a discusión, o por lo menos diálogo, que debería ser creativo. Desarrollo y crecimiento. Un poco más. A pesar de dirigir sus críticas a la economía marginalista, su trabajo también pone en discusión muchos conceptos en los pensamientos clásicos y marxistas que
que suelen compartir. Su teoría hace un estudio interdisciplinario de la necesidad de cambiar el papel de la naturaleza, que la naturaleza cumple en la teoría económica. Según la teoría tradicional, la naturaleza se presenta ante el hombre como un stock inanimado de recursos para la producción. Stock lo puse entre comillas. Esta concepción no se presenta solo en la economía neoclásica, sino que está presente en la tradición clásica y marxista. Entropía son conceptos ya termodinámicos, por eso decimos de que si estamos tratando de periodismo, el periodismo se va a vincular con todas las distintas carreras, disciplinas, pensamientos. Tenemos que abrevar, tenemos que imbuirnos, impregnarnos de qué es lo que conoce al que voy a entrevistar para poder realmente decodificar. En Argentina, un científico muy importante del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, empezó a crear una escuela para periodistas para que entiendan cómo preguntar al científico y qué es lo que el científico quiere decir, porque si no parecería que habla un lenguaje que es indecodificable. Es muy importante conocer magnitudes, unidades, variables, aspectos, procesos, sistemas. Se cambia totalmente el concepto de producción y hasta su representación. El proceso económico deja de ser un movimiento circular mecanicista para emparentarse con un proceso biológico, unidireccional. Acordémonos que la naturaleza no recicla, la naturaleza cicla. El reciclado es un invento nuestro. Unidireccional, y donde las transformaciones cualitativas son más importantes que las cuantitativas o aritmomórficas. Ya es insostenible la función de producción neoclásica estática donde los insumos son flujos y la producción no lleva tiempo. La producción no lleva tiempo. Con la entropía el tiempo es necesario. Entropía es un término termodinámico. Acá busqué una referencia local de una de las personas que más admiro y sigo, y respeto obviamente porque creo que es una de las más informadas y más formadas en el mundo en estos temas, que es Enrique, ¿no? El discurso dominante busca promover el crecimiento económico sostenido, negando las condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites a la apropiación y transformación capitalista de la naturaleza. Es fuerte, ¿eh? Entonces surge una pregunta inquietante que suelo hacérsela a los alumnos en la facultad. Yo doy clase en la Facultad de Ingeniería. Tengo 2 materias. Y en una materia de índole industrial, pregunté, primero la pregunta clásica, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Ya eso los puso inquietos porque uno viene medio embalado y no se le había puesto mucho a pensar finito. Entonces les mandé a investigar. Tráeme bien la definición de crecimiento, tráeme bien la definición de desarrollo. Porque siempre hablamos de que queremos crecer, que los países tienen que crecer. ¿Por qué? ¿Por qué? El crecimiento ignora la naturaleza de las producciones. Hay que crecer. El decrecimiento no es un concepto ni una teoría, sino es más bien una provocación para una sociedad en la que la necesidad de crecer es un condicionamiento. Estas ideas surgieron en Francia, Italia, bueno, luego fueron derramando por el resto del mundo y aparecieron otras ramas o conexiones, temas que nos vamos a encontrar nosotros y nosotras. Nos vamos a encontrar en un reportaje que alguien te hable de la ética ecológica. ¿Y qué le vas a dar? Enter y vas a transcribir. Sería bueno decodificar, ver qué es la ética. ¿Cuáles son esos temas nuevos? Economía ecológica, economía feminista, teóricos del desarrollo, filosofía de las ciencias, activismo político, bioética ambiental, tratados y libros enteros de este tema troncal. Bioética ambiental. ¿Qué tenemos hoy? Desarrollo sustentable después de los 70. Gestión ambiental. Otra palabra